Supongamos que tenemos que hacer una operación matemática. Por ejemplo, 3 más 4. Puede ser esta operación sencilla. O también operaciones mucho más complejas que por ahí hacerlo mentalmente no lo podemos hacer y que necesitamos, por ejemplo, una calculadora. Lo que tienen en común estas dos cosas, estas dos formas, es ya sea utilizando nuestro cerebro, nuestras capacidades cognitivas, como utilizar un dispositivo, es que esto va a involucrar siempre una secuencia de acciones, es decir, un conjunto de pasos. Las calculadoras, en cierta forma, dieron inicio a las computadoras. Por ejemplo, las calculadoras, la millonaria, que salió en 1893, que es considerada como la primera calculadora automática, fue fabricada por Otto Steiger. ¿Y por qué esto es importante? Porque si bien no es una computadora, comenzó a sentar las bases en la programación para llegar a las computadoras. Hace mucho tiempo, las computadoras en realidad eran como calculadoras. Se crearon más que nada para realizar cálculos, más que nada cálculos complejos, cálculos que llevan mucho tiempo hacerlo y que las computadoras podían realizarlo de forma eficiente. Todo esto a través de algoritmos programados, como ser, por ejemplo, la ENIAC en 1944 se lanzó y es considerada como la primera computadora digital de la historia. Era capaz de efectuar 5000 sumas por segundo. Pero, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Alguna vez te preguntaste cómo funciona una calculadora? ¿Cómo funcionan los programas que permiten realizar todos estos cálculos? Tenemos que tener en cuenta que las computadoras hoy en día realizan cálculos. Cada acción que le pedimos a la computadora que haga son cálculos. O la computadora al trabajar con números, trabajar con los números binarios, está constantemente haciendo muchos cálculos. Habíamos dicho que hablamos de programación, de una secuencia de instrucciones. Esto quiere decir, por lo tanto, que hay que ir paso a paso. Hoy vamos a ver un poco de esto. Pero, ¿cómo podríamos decir que se comunica la computadora con nosotros y cómo nos comunicamos nosotros con ella? Tenemos que tener en cuenta un proceso de la información, porque se necesita que haya una entrada, que son brindar datos, un procesamiento, donde esos datos se realizan distintos tipos de cálculos para luego dar una información en una salida, como lo vamos viendo aquí en la pantalla. Pero esto lo hacemos tanto las personas, lo hacemos nosotros, como lo hace la máquina. Si no, miremos este ejemplo. Al principio habíamos hablado de sumar 3 más 4. Para ello hay una entrada. Por ejemplo, a través de tus ojos, vos viste los números 3 y 3 más 4. Significa que hay que realizar una operación. Y esos son los datos. El número 3, que hay que sumar, y el número 4. Luego, en nuestro cerebro, comienzan a realizarse ese cálculo. Nuestro cerebro sabe, o nosotros sabemos, que hay un número al que hay que agregarle otro número, y eso va a dar un resultado. Y ahí llega al resultado de que 3 más 4 es 7. Sin embargo,
eso hay que comunicarlo, no queda simplemente grabado en nuestra cabeza, sino que lo comunicamos. Y eso es a través de, por ejemplo, de la voz, que decimos que 3 más 4 es 7. Podríamos decir entonces que los ojos son como un dispositivo de entrada por donde ingresa la información, el cerebro es donde se procesa y en este caso nuestras cuerdas vocales, nuestra boca, es el dispositivo de salida. De la misma forma ocurre o se necesita en las computadoras. Tiene que haber una entrada, un proceso y una salida. Los programas utilizan una instrucción que se llama, o que se le suele llamar, leer, que es la que permite que el usuario ingrese los datos necesarios para ser procesados. Lo que hace la compu con esos datos procesados, ¿se acuerdan de la variable? La variable es recontra importante, esa pequeña cajita donde que nosotros elegimos, que le dimos un nombre y donde vamos guardando ese dato que solicitamos o que necesitamos. Técnicamente hablando, la variable sería una porción de memoria donde se almacena la información. Esa información almacenada comienza a procesarse, comienza a trabajar, sin embargo esa parte no nos vamos a enfocar hoy en eso, sino simplemente en la entrada y en la salida. Una vez que esa información está procesada, es necesario comunicarla. Por ello, la salida es fundamental. Y la instrucción que utilizan los programas es escribir. Esta permite comunicar los resultados obtenidos del procesamiento. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver desde un programa que se llama PSaint. PSaint es un programa para trabajar principalmente con pseudocódigo, donde no es tan importante la sintaxis, o tiene sí una sintaxis y una semántica, pero no un lenguaje de programación, mejor dicho. ¿Qué hace más con PSaint? Vamos a suponer, como estábamos trabajando, vamos a hacer una suma que necesitamos sumar, así que le vamos a llamar a este algoritmo sumar. ¿Qué es lo primero que necesito para sumar un número? Necesitamos conocer el número. Entonces nosotros, o el programa, vamos a hacer en cuenta que nosotros somos el programa, tenemos que pedirle al usuario que ingrese un número, o tenemos, mejor dicho, que leer el número que nos ingresa el usuario. Así que vamos a utilizar la instrucción que mencionamos anteriormente, la instrucción de leer. Esta instrucción es la que va a tomar el dato y lo va a almacenar en una variable. Leer. Y a eso le vamos a decir que leer va a ser la variable n1. O sea, en n1 vamos a guardar el dato que el usuario nos va a dar. Sin embargo, estamos hablando de una suma, por lo tanto necesitamos otro número más. Se le vamos a llamar, vamos a pedir otro número, leer, le vamos a llamar n2. Listo, ya tenemos los dos números. Ahora, los programas realizan acciones, realizan una serie de instrucciones para llegar a... Esta es la parte del procesamiento. Si bien en esta parte no nos vamos a enfocar, necesitamos una variable en la que realice o donde se guarde
la operación que necesitamos hacer. Por ejemplo, la suma, hay una variable suma, que va a decir que n1 más n2, que suma es igual a n1 más n2. Ahora, ya está, la computadora ya realiza la computadora ya realiza esa operación. Esa es la parte del procesamiento, y es necesario comunicar, decirle al usuario cuánto es el número, los números que ingresó, cuánto es la suma de ambos números. Entonces, para ello necesitamos la instrucción de escribir. Y ahí, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a compartir? Es la variable donde queda almacenada el resultado de esa suma, y la habíamos llamado, está acá, suma. Entonces, escribir suma. Perfecto. Ahora, vamos a probar si esto funciona. Debería funcionar. Ejecutamos. Tenemos un primer número, habíamos dicho 3 más 4, y así vamos. 3, 4 y da 7. Es muy simple, es muy sencillo. Ahora, vamos a hacerlo un poquitito más entendible, si lo soy, poniéndonos en el lugar del usuario. Si le damos algo así, no entiende qué es lo que hay que hacer. Entonces, como estamos hablando que es muy importante la comunicación, o cómo comunicar nuestra máquina con el usuario, o las máquinas o el programa con el usuario, vamos a hacer un poquito más comunicable a esto. Cerrar por un momento. Acá, vamos. ¿Cómo le decimos al usuario que necesitamos números? Fácil. La forma que habíamos dicho anteriormente, para comunicarnos, para decirle algo al usuario, para que la compu o para que el programa en realidad le diga algo al usuario, era utilizando la instrucción escribir. Así vamos a escribir, y aquí aquí vamos a poner entre comillas todo el texto que uno desea escribirle al usuario. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a ponerle un título, sumar, y vamos a pedirle al usuario, vamos a escribir ingresar perfecto. Y va a leer el número 1. Ahora le vamos a decir, vamos a escribir nuevamente, ingresa otro, y va a leer N2. Ahora realiza la operación, es la parte de proceso que a nosotros en este momento no nos importa, pero que más adelante lo vamos a ver. Y no le vamos a decir simplemente el número, tenemos que decirle que podríamos decirle la suma es suma, una opción así, 3, 4, la suma es 7, o como a mí me gusta más, N1 más N2 es igual
esto como texto, no se olviden cuando quiero escribir,